Sarkán dijo: «Oh, gran chambelán y almocadén valeroso». Añadió: «Reúnete con el visir Dandán, coged 20.000 caballeros y marchad 7 parasangas en dirección al mar. Id a marchas forzadas hasta llegar cerca de la costa y colocaos a 2 parasangas de distancia del enemigo. Permaneced escondidos aprovechando las anfractuosidades del terreno hasta que oigáis el ruido que hacen los infieles al desembarcar de sus buques, hasta que oigáis gritos por todas partes, pues ya habrá empezado la batalla entre nosotros y ellos. Cuando veáis que nuestro ejército emprende la retirada como si hubiese sido vencido, y que los infieles avanzan en su persecución por todas partes, incluso desde la playa, apostaos para la emboscada. Cuando veas una bandera con la inscripción: no hay Dios sino el Dios y Mahoma es el mensajero de Dios, Dios lo bendiga y lo salve, iza la bandera verde, grita: Dios es grande. Y cargando a retaguardia de los enemigos esfuérzate en impedir que los infieles puedan pasar entre los derrotados y el mar». Contestó: «Oír es obedecer». Se pusieron enseguida de acuerdo sobre los detalles del asunto. Después se prepararon y emprendieron la marcha. El chambelán iba acompañado por el visir Dandán y 20.000 hombres, de acuerdo con lo que había ordenado el rey Sarkán. Al amanecer los cristianos montaron a caballo con las espadas desenvainadas, empuñando las lanzas, y llevando el armamento completo se desparramaron por las colinas y los valles. Los sacerdotes gritaron, las cabezas se descubrieron y las cruces se enarbolaron encima de las velas de los buques que afluyeron de todas partes hacia la costa, desembarcaron los caballos y se dispusieron al ataque. Brillaron las espadas, los ejércitos se pusieron en movimiento y las llamaradas de las lanzas se reflejaron en las corazas. La volandera molió los hombres y los caballeros, las cabezas saltaron de los cuerpos, las lenguas enmudecieron, los ojos se cerraron, las vesículas de la hiel reventaron, los golpes hicieron volar los cráneos, cortaron las muñecas, los caballos nadaron en sangre y los hombres se mesaron las barbas. Los soldados del Islam invocaban la bendición y la salud para nuestro Señor, Mahoma, el mejor de los hombres, y alababan al Misericordioso por los beneficios que concede. Los soldados infieles loaban a la cruz, el ángulo, el vino y a quien lo exprime, a los sacerdotes, a los monjes, a la palma y al metropolitano. Daoal, Macán y Sarkán se replegaron seguidos por su ejército, aparentado ante el enemigo que habían sido vencidos. Las tropas infieles aumentaron su presión, creyendo los vencidos, y se dispusieron a rematar la victoria. Los musulmanes recitaron el principio de la azora de la vaca 63, y los muertos desaparecieron debajo de los cascos de los caballos. Un pregonero de los griegos gritó: «Adoradores del Mesías. Vosotros, los que estáis en posesión de la religión verdadera, servidores del metropolitano, el auxilio divino se muestra bien patente, los ejércitos del Islam emprenden la fuga. No os separéis de su zaga. Heridlos en la nuca con las espadas. No os despeguéis de sus talones. De otro modo no seríais dignos del Mesías, hijo de María, que habló desde la cuna». Afridún, rey de Constantinopla, creyó que el ejército de los infieles había conseguido la victoria, sin sospechar que todo era una estratagema de los musulmanes. Despachó un mensajero al rey de los griegos para que le augurase la victoria y dijese en su nombre: «Las defecaciones del gran metropolitano nos han sido muy útiles, ya que su olor ha emanado de la barba y del bigote de los adoradores de la cruz, presentes o ausentes. Juro por los milagros cristianos de María y por las aguas bautismales que no he de dejar con vida a un solo soldado musulmán, y estoy decidido a cumplir mi propósito». El mensajero se fue con esta comisión. Después los cristianos se dieron ánimos unos a otros diciéndose: «Venguemos a Luca». Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 92, refirió: «Me he enterado, oh rey feliz, de que por su lado el rey de los griegos incitaba a vengar a Ibriza». En este momento el rey Daoal, Macán gritó y dijo: «Adoradores del sumo remunerador, atacad a los infieles y a los descreídos con la espada y con la lanza». Los musulmanes volvieron a la carga contra los infieles, dando trabajo a las afiladas espadas. Un pregonero de los musulmanes decía: «Adelante contra los enemigos de la religión, oh fieles del profeta elegido. Ahora es el momento de satisfacer al generoso, al indulgente.
los que esperáis salvaros en el día del juicio final, recordad que el paraíso está en la sombra de vuestras espadas. Sarkán cargó al frente de los suyos contra los infieles, les cerró el camino y corrió entre las filas. En este momento apareció un caballero muy hermoso que había dado un rodeo y había hendido las filas de los infieles, combatiendo contra ellos y dando tales golpes que iba sembrando la tierra de cabezas y de troncos, atemorizando al enemigo y haciéndole inclinar el cuello ante sus golpes. Empuñaba 2 espadas, una era su propia mirada y la otra su tizona. Sujetaba 2 lanzas, la de acero y la formada por su propio talle. Sus cabellos eran tan numerosos como los enemigos, tal como dijo el poeta, la cabellera no es hermosa si, en el día de la batalla, no se extiende por los 2 lados. De la cerviz de un joven que empuña la lanza con la que abreva al enemigo de grandes bigotes. O como dijo otro poeta. Cuando ciñó la espada le dijo, te basta con la espada de tu mirada y puedes prescindir de la de acero. Pero contestó, la espada de mi mirar la reservo para el enamorado y la otra es para aquel que nunca ha conocido la alegría del amor. Sarkán al verlo exclamó, el Corán y las aleyas del misericordioso te protejan. ¿Quién eres, oh caballero de los caballeros? Tus actos satisfacen al sumo remunerador al que nada está oculto. ¿Cómo has caído entre los infieles y los rebeldes a Dios? El caballero le gritó, ayer celebraste un pacto conmigo. Que pronto lo has olvidado. Levantó el yelmo que cubría su cara lo suficiente como para que apareciese la belleza que ocultaba, era Dao al-Makán. Sarkán se alegró al verlo, pero, al mismo tiempo, temió que le ocurriese un percance en los choques entre paladines y en el cuerpo a cuerpo de los valientes. Lo temía por 2 razones, primero porque aún era muy joven y había que reservarlo del mal de ojo, y la segunda porque su vida era esencial para la continuidad del reino. Le dijo, Rey, te has expuesto demasiado al peligro. Acerca tu caballo al mío, que no te veo aseguro de la furia de los enemigos. Lo más conveniente es que no salgas de las líneas para lanzar tus certeras flechas. Dao al-Makán le contestó, he querido parangonarme contigo en la lucha y exponerme al enemigo bajo tu mirada. El ejército del Islam se pegó al de los infieles, lo rodeó por todas partes y lo combatió con ardor, rompiendo la espina dorsal de la impiedad, de la terquedad y de la corrupción. El rey Afridún se llenó de pesar al ver cómo se desarrollaba la lucha y cómo los griegos volvían la espalda y emprendían la huida en busca de los navíos. En este preciso momento salió, desde la orilla del mar, un ejército a cuyo frente iba el visir Dandán, campeón de campeones, arremetiendo con la espada y con la lanza. Lo mismo hacía el príncipe Bahram, jefe de los distritos de Siria, acompañado por 20.000 valientes. Los ejércitos del Islam los rodearon por todos los lados, por delante y por detrás, y una división de musulmanes se lanzó contra los que estaban en las naves, sembrando la muerte entre ellos. Los cristianos se arrojaron al mar y fueron matados en gran número, más de 100.000 cerdos. No escapó con vida ninguno de sus héroes, fuese pequeño o grande. Los musulmanes se apoderaron de sus naves con todo lo que transportaban, riquezas, tesoros y mercancías, a excepción de 20 navíos que consiguieron escapar. Aquel día los musulmanes obtuvieron un botín tal como nadie lo había conseguido en los tiempos pretéritos, como tampoco nadie había oído un relato semejante al de aquella guerra y al de aquellos combates. Entre otras cosas se apoderaron de 50.000 caballos, sin contar los tesoros y las presas que no se podían evaluar ni calcular. Se alegraron mucho por ello y por el favor que Dios les había dispensado al auxiliarlos y concederles la victoria. Esto es lo que a ellos se refiere. He aquí lo que hace referencia a los vencidos. Llegaron a Constantinopla, cuyos habitantes habían recibido noticias de que el rey Afridún había vencido a los musulmanes. La vieja Dat al-Dawahi había dicho, yo sé que mi hijo, el rey de los griegos, es invencible, que no teme a los ejércitos musulmanes y que hará que todos los habitantes de la tierra vuelvan a profesar la religión cristiana. Después, la vieja había mandado al rey Afridún que engalanase la ciudad. Enseguida empezaron las manifestaciones de alegría y se dedicaron a beber vino sin saber lo que el destino había decidido. Mientras estaban en plena orgía, graznó el cuervo de la aflicción y de las penas, pues llegaron los 20 buques que habían conseguido huir y en los cuales regresaba el rey de los griegos.
El rey Afridún, señor de Constantinopla, corrió a la playa para recibirlos y ellos le refirieron todo lo que les había ocurrido con los musulmanes. Empezaron los llantos y los gemidos y la algazara se transformó en pena y aflicción. Le contaron que Luka B. Samlut había sido víctima de la desgracia y blanco de la certera flecha de la muerte. El rey Afridún se desesperó y comprendió que el árbol torcido río se puede enderezar. Se pusieron de luto, hicieron el elogio de los muertos, y los sollozos y los llantos se oyeron por doquier. Cuando el rey de los griegos se presentó ante Afridún le refirió lo que había sido mera estratagema y astucia. Terminó: no esperes que vengan más soldados de los que aquí están. Al oír el rey Afridún estas palabras cayó desmayado y su nariz, de despecho, se le alargó hasta los pies. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 93, refirió: me he enterado, oh rey feliz, de que al volver en sí el miedo le revolvió el estómago y fue a quejarse a la vieja Dhat al-Dawahi. Esta maldita, la más bruja de las brujas, experta en la magia negra y en la calumnia, astuta, libertina y traidora, tenía un hálito que hedía, párpados encarnados, mejillas amarillas, faz oscura, mirada atravesada, cuerpo sarnoso, cabellos grises, torso encorvado, color incierto y mocos que fluían de continuo. Pero sabía leer los libros musulmanes y había ido a visitar la Meca, la casa sagrada de Dios, para poder estudiar la religión musulmana y conocer las aleyas del Corán. Había vivido 2 años en Jerusalén para sorprender los secretos de los hombres y de los genios. Y era en suma la mayor calamidad y desgracia entonces existente, carecía de fe y de religión y vivía por lo general en la corte de su hijo, el rey de los griegos, Jardub, debido a las jóvenes vírgenes que había en su palacio y a que amaba los tactos impuros y si esto le faltaba se sentía deshecha. Enseñaba la ciencia a las jóvenes que le gustaban y las frotaba con azafrán hasta que el gran placer les hacía perder el sentido durante un rato. Beneficiaba a aquellas que le satisfacían e interesaba a su hijo en su favor, en cambio, imaginaba toda suerte de medios para perder a aquellas que no le hacían caso. Por esto había enseñado a Marchana, Raihana y Utrucha, servidoras de Ibriza. Esta siempre había odiado a la vieja y nunca había querido dormir con ella, y a que sus sobacos hedían, el olor de sus flatulencias era peor que el de una carroña y su cuerpo era más rugoso que el de la palma. Ella regalaba piedras preciosas e instruía a quienes se pegaban a ella, pero Ibriza siempre la había rehuido buscando refugio en el sabio y omnisciente. ¡Qué bien lo dice el poeta! Ese que delante del rico se humilla y ante el pobre se crece y que disimula sus torpezas con dinero, debe saber que el perfumar lo corrupto no quita la hediondez. Pero volvamos al relato de sus añagazas y al de las calamidades por ella causadas. Se puso en camino acompañada por los magnates y los soldados cristianos y se dirigió al encuentro del ejército musulmán. Después de haber hablado con ella, el rey Afridún fue a ver al rey de los griegos y le dijo: «Oh, rey, no necesitamos para nada ni al patriarca ni sus rezos. Ahora obraremos según el consejo de mi madre, Dhat al-Dawahi, y veremos qué es lo que hará, con su ilimitada astucia, a los ejércitos musulmanes que llegarán en breve con toda su fuerza ante nosotros y nos sitiarán». Cuando el rey Afridún oyó estas palabras se quedó patidifuso de terror y escribió enseguida a todos los países cristianos de este tenor: ni un solo cristiano, ni uno solo de los secuaces de la cruz debe excusarse, y muy en especial aquellos que viven en castillos y fortalezas. Infantes y caballeros, mujeres y niños deben venir a reunirse con nosotros, pues los ejércitos musulmanes han invadido nuestro territorio. Corred, corred antes de que acaezca lo que se teme. Esto es lo que a ellos hace referencia. He aquí lo que se refiere a la vieja Dhat al-Dawahi: salió de la ciudad con sus acompañantes y disfrazó a estos de mercaderes musulmanes. Llevaba consigo 100 mulos cargados con telas de Antioquía, raso brillante, brocados y otras cosas. El rey Afridún le había dado un salvoconducto en que se decía: estos son comerciantes sirios que han residido en nuestro territorio. Nadie debe causarles molestias exigiéndoles tributos u otras cosas hasta que lleguen a su país. Se les concede seguridad, y a que los comerciantes hacen prosperar la nación y son gentes pacíficas y correctas. Después la maldita Dhat al-Dawahi dijo a quienes la acompañaban:
voy a urdir una treta para aniquilar a los musulmanes. ¿En qué consiste, reina? Manda lo que quieras y obedeceremos, ya que estamos a tus órdenes. Ojalá el Mesías no frustre tu obra, le respondieron. Se puso un vestido de lana blanca muy tersa, se frotó la frente hasta dejar una señal en ella y la embadurnó con una pomada que ella misma había preparado y que la hacía brillar. La maldita era delgada, tenía los ojos hundidos, se ató las piernas por encima de los tobillos y así anduvo hasta llegar cerca del ejército musulmán. Entonces se quitó la cuerda que oprimía sus piernas y que había dejado una huella profunda, se puso una pomada especial y mandó a sus acompañantes que la apaleasen con toda su fuerza y que después la encerrasen en una caja. Le dijeron, ¿cómo hemos de pegarte si tú eres nuestra señora, Datal, Dawahi, la madre del gran rey? Contestó, no se injuria ni se molesta a quien corre a satisfacer sus necesidades, la necesidad hace lícitas las cosas que no lo son. En cuanto me hayáis encerrado en la caja, ponedla con los demás bultos, colocadla a lomos de un mulo y llevadla hacia donde está el ejército del Islam. No temáis ningún reproche, si os encontráis con algún musulmán, entregadle los mulos con las riquezas que transportan y marchad a ver a su rey, Dao al-Makán. Pedid el ayuda y decid, hemos estado en país de infieles y nadie nos ha molestado, sino todo lo contrario, su rey nos ha dado un salvoconducto firmado por él para que nadie nos incomodase y cómo, pues, habéis de quitamos vosotros nuestros bienes. Aquí está el salvoconducto que nos han dado prohibiendo que nadie nos moleste. Si os preguntan por las ganancias que habéis realizado en el país de los cristianos, responded, hemos conseguido redimir a un asceta que se encontraba encerrado en una mazmorra subterránea, en la que ha pasado más de 15 años pidiendo siempre socorro sin recibir más que el tormento que los infieles le infligían día y noche. Nosotros no sabíamos nada de todo esto y estuvimos en Constantinopla vendiendo nuestras mercancías y comprando otras durante algún tiempo. Una noche en que hablábamos de la inminencia de nuestro regreso a la patria y en la que no pegamos el ojo vimos que en la pared había el retrato de un hombre, nos acercamos para contemplarla, se movía y nos dijo, musulmanes, ¿hay alguno de vosotros que esté dispuesto a tener relaciones con el Señor de los mundos? Preguntamos, ¿y qué hemos de hacer? Contestó, Dios me ha permitido dirigiros la palabra para así aumentar vuestra fe y reafirmar vuestra religión. Abandonad el país de los infieles y marchad al encuentro del ejército de los musulmanes en el cual se encuentra la espada del misericordioso, el héroe de todas las épocas, el rey Sarkán, él es quien ha de conquistar Constantinopla y ha de aniquilar la religión de los cristianos. Cuando hayáis andado 3 días encontraréis un convento que se llama Matrujina, en el cual hay una celda, buscadla con pureza de intención, emplid la astucia y hacedlo con ánimo decidido, pues en ella está encerrado un asceta jerosolimitano que se llama Abede Alá, es una de las personas más religiosas que existen y tiene toda clase de carismas, hacen desaparecer todas las dudas y las vacilaciones. Un monje lo engañó y lo encerró en dicha mazmorra, en la que lleva ya largo tiempo. Quien lo rescate hará una de las acciones más meritorias de la Guerra Santa. Una vez la vieja se hubo puesto de acuerdo con los que la acompañaban acerca de este extremo, siguió, cuando el rey Sarkán os haya prestado su atención seguid, al ver que la imagen hablaba de esta manera, nos dimos cuenta de que era. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 94, refirió. Me he enterado, oh rey feliz, de que la vieja siguió exhortándolos a que dijeran, era uno de los mayores santos y uno de los más puros adoradores de Dios. Viajamos durante 3 días, al cabo de los cuales encontramos el convento y nos dirigimos hacia él. Empleamos aquel día en comprar y vender, según es uso de los comerciantes, y cuando el día se marchó y llegó la noche con sus tinieblas nos dirigimos hacia el minarete en el que estaba la mazmorra. Oímos recitar las aleyas del Corán y después estos versos. Sufro una injusticia y mi pecho está lleno de angustia que ha invadido, cual un mar, mi corazón. Si no ha de llegar pronto la liberación, venga presto la muerte que es más amable que las desgracias. Oh, relámpago, ojalá vinieses a casa trayendo en tu luz albricias. ¿Cuál debe ser el camino para llegar al lugar de la cita si para llegar hasta nos hay que afrontar guerras y una fortísima puerta cerrada?
Lleva a nuestros amigos un saludo y diles que estoy prisionero en un remoto convento de cristianos. Después la vieja añadió, una vez me hayáis introducido entre los soldados musulmanes, yo sabré idear una treta que los ha de confundir hasta el punto de que podremos matarlos a todos, hasta el último. Cuando los cristianos hubieron oído las palabras de la vieja, le besaron las manos, la metieron en la caja después de haberle dado una tanda de palos muy dolorosos, siguiendo así su voluntad, ya que ellos tenían la obligación de obedecerla. Después se dirigieron al encuentro del ejército de los musulmanes conforme hemos dicho. Esto es lo que se refiere a la maldita Dat al-Dawahi y sus acompañantes. He aquí lo que hace referencia al ejército de los musulmanes, cuando Dios les hubo concedido la victoria sobre sus enemigos y hubieron cogido como botín todos los tesoros y riquezas que contenían las naves, se reunieron en consejo. Dao al-Makán dijo a su hermano, Dios alabado y ensalzado sea. Nos ha concedido la victoria a causa de nuestra equidad y de nuestra mutua condescendencia. Sarkán, procura obedecer en todo a Dios. De buen grado lo haré, respondió alargando la mano a su hermano. Añadió, si tienes un hijo varón, le concederé la mano de mi hija Kudiyafa Khan. Dao al-Makán se alegró mucho al oír esto y se felicitaron mutuamente por la victoria conseguida sobre los enemigos. El visir Dandan, felicitando a Sarkán y a su hermano, les dijo, sabed, reyes, que Dios loado y ensalzado sea. Nos ha concedido la victoria porque nos hemos ofrecido a él abandonando la familia y la patria. Soy de la opinión de perseguirlos, sitiarlos y combatirlos. Tal vez Dios nos permita alcanzar nuestro deseo. Solo consiste en aniquilar a nuestros enemigos. Si os parece bien, embarcad en estos navíos y navegad hasta llegar a Constantinopla. Nosotros iremos por tierra y estaremos dispuestos a luchar, combatir y pelear. El visir Dandan siguió incitándolos a la lucha y recitó estas palabras del poeta. El bien mejor consiste en combatir a los enemigos y ser llevado a lomos del corcel. Cuántos mensajeros y cuántos amantes se presentan sin haber sido citados. Otro poeta ha dicho. Si viviese largo tiempo tendría por madre a la guerra, por hermano a la espada y por padre a la lanza, como todo valiente que, sonriendo, espera a la muerte como si él, a través de ésta, alcanzase el mejor de los fines. Una vez hubo terminado el visir Dandan de recitar estos versos dijo, Gloria a aquel que nos ha auxiliado a conseguir la victoria, al poderoso que nos ha concedido un botín de oro y de plata. Dao al-Makán dio orden al ejército de ponerse en camino y éste se dirigió hacia Constantinopla. Avanzaron a marchas forzadas hasta que llegaron a una amplia y hermosa pradera en la que los animales corrían de un lado a otro y en la que las gacelas correteaban. Habían cruzado grandes estepas y habían estado privados de agua durante 6 días, y por esto, cuando divisaron aquella pradera, cuando contemplaron el agua corriente de las fuentes y los frutos tan apetitosos que daba aquella tierra que parecía ser un paraíso con sus mejores galas y adornos, entonces sus miembros se sintieron embriagados de las dulzuras de aquellas sombras y se plegaron y se relajaron al sentir la caricia del céfiro. El entendimiento y la vista quedaron estupefactos conforme dice el poeta. Observa el jardín sonriente, da la impresión de haberse cubierto con un manto verde. Míralo con tus propios ojos, no verás más que una alberca por la que corre el agua. Te consideras todopoderoso a la sombra de sus árboles, pues, donde quiera que vas, tienes encima de la cabeza un toldo. Qué hermoso es lo que ha dicho otro poeta. El río es una mejilla que se sonroja con los rayos del sol y a la que la sombra del sos hace el oficio del bozo. El agua que cruza al pie de las ramas parece que les ponga ajorcas de plata y las flores la diadema. Dao al-Makán contempló aquella pradera llena de árboles y de flores brillantes. Al oír el gorjeo de los pájaros se dirigió a su hermano Sarkán y le dijo, Damasco no tiene un lugar que pueda compararse con este. Permanezcamos en él durante 3 días y descansemos para que los soldados del Islam recobren sus fuerzas y se pongan en condiciones de arremeter a los malditos infieles. Después de acampar oyeron unas voces a lo lejos. Dao al-Makán preguntó de qué se trataba y se le respondió, una caravana de comerciantes sirios estaba acampada, descansando, en este lugar.
Los soldados los han encontrado y se han apoderado de parte de sus mercancías, puesto que están en tierra de infieles. Al cabo de un rato los comerciantes se presentaron gritando e invocando el auxilio del rey. Dao al-Makán, al ver el cariz que tomaba el asunto, mandó que los llevasen a su presencia. Una vez delante del rey, dijeron: «Oh, rey, hemos estado en país de infieles y no se nos ha quitado nada. ¿Cómo, pues, han de robarnos los bienes nuestros compatriotas, los musulmanes? Al ver a vuestro ejército nos hemos acercado, pero nos han arrebatado todo lo que teníamos. Ya te hemos explicado todo lo que nos ha ocurrido». A continuación le mostraron el salvoconducto del rey de Constantinopla. Sarkán lo cogió, lo leyó y contestó: «Os devolveremos lo que os hemos quitado, a pesar de que no debíais haber llevado ninguna mercancía al país de los infieles». Respondieron: «Señor nuestro, Dios ha sido quien nos ha conducido a su país para conseguir lo que ningún conquistador ha conseguido, ni tan siquiera vosotros en esta Algazúa». Sarkán preguntó: «¿Qué es lo que habéis obtenido? Te lo revelaremos a solas, ya que si este asunto se divulgase entre las gentes y alguien llegase a saberlo, sería la causa de vuestra perdición y de la ruina de cuantos musulmanes se dirigiesen al país de los griegos». Ellos habían escondido la caja en la que se encontraba la maldita Data al-Dawahi. Dao al-Makán y su hermano se quedaron a solas con los comerciantes y estos les contaron la historia de las Zeta, con tales lágrimas que contagiaron el llanto a sus oyentes. Shahrazad se dio cuenta de que amanecía e interrumpió el relato para el cual le habían dado permiso. Cuando llegó la noche 95, refirió: «Me he enterado, oh rey feliz, de que todos se lo refirieron de acuerdo con lo que les había dicho la bruja de Data al-Dawahi». El corazón de Sarkán se enterneció y se apiadó de lo ocurrido a las Zeta. Se puso de pie, dio gracias a Dios, ensalzado sea. Y les preguntó: «¿Habéis libertado a las Zeta o bien está aún en el convento?» «Lo hemos libertado y hemos matado al superior del convento por temor de que nos ocurriese algo, hemos huido rápidamente para escapar a una muerte prematura. Una persona digna de crédito nos ha dicho que en ese convento hay grandes cantidades de oro, de plata y de piedras preciosas». Dicho esto, fueron a buscar la caja, la abrieron y sacaron a aquella malvada, que parecía ser una cañafistula de tan negra y delgada como era, estaba cargada de grillos y cadenas. Cuando Dao al-Makán y quienes estaban presentes la contemplaron, creyeron que se trataba de uno de esos hombres consagrados a la devoción, de uno de los ascetas más virtuosos, muy en especial porque su frente relucía con la pomada que se había puesto en toda la cara. Dao al-Makán y su hermano lloraron mucho, se dirigieron hacia ella sollozando, le besaron las manos y los pies. Les hizo un gesto y les dijo: «Dejad de llorar y prestad atención a lo que os voy a decir». Obedeciendo a su deseo, dejaron de llorar. Dijo: «Sabed que estoy contento con lo que mi Señor me ha destinado, pues acepto las desgracias como una prueba que el loado y ensalzado sea. Me envía. Aquel que no tiene paciencia para soportar las contrariedades y las pruebas no entrará en el jardín de las delicias». Deseaba regresar a mi país, no para poner fin a las penas que me afligían, sino para poder morir bajo los cascos de los caballos de aquellos que luchan en la guerra santa, de aquellos que al expirar empiezan una nueva vida y mueren. A continuación recitó estos versos: «La fortaleza es el monte Sinaí y se ha encendido la guerra. Tú eres Moisés y esta era la época fijada. Arroja el bastón que engulle todo lo que hacen, y no temas, ya que los lazos de las gentes no son serpientes. En el día de la batalla, lee las filas de los enemigos como si se tratase de azoras, pues tu espada, al caer en las nucas del enemigo, forma las aleyas.